Com estàs, Quique Díaz? Bon dia, benvingut. Molt bé. Bé, no ha anat tan malament la cosa, no?, en el certamen de Tunes aquest cap de setmana. Para nada, para nada. Estamos muy contentos y eternamente agradecidos a todos los que nos habéis seguido y nos habéis apoyado. Así que hemos podido conseguir un premio muy importante, que es el premio a la canción original, a la canción de autor del certamen. Y no solo eso, sino que además también hemos conseguido quedar entre las 3 primeras tunas más votadas, teniendo en cuenta que es un certamen internacional, pues no es para nada despreciable el puesto, así que estamos súper contentos, muy contentos. No os lo esperabais. Bueno, que sepas que aquí los compañeros estuvieron, bueno, todos han votado, ya te lo digo ya. Ya os pido, bueno, os doy las gracias porque la verdad es que hemos tenido casi 3.000 votos, sí. Que es una barbaridad para ser una comunidad como la nuestra, pequeña, en comparación con las que participaban, tunas de México, de Oporto, pues la verdad es que hemos conseguido esos 3.000 votos que nos han puesto en la tercera posición y lo más importante de todo, que también no solo es que hemos dado imagen a la tuna de las Islas Baleares, sino que además también hemos dado imagen a UNAC, ¿no? Porque mucha gente se ha metido en su página web y hemos conseguido pues sensibilizar, que es lo importante de todas estas acciones. Lo importante es que podamos sensibilizar. Quique, vamos a recordar precisamente lo que estás apuntando porque es importantísimo. Decían, bueno, si quedamos los primeros, ¿no? Evidentemente hay un premio, si el primero se ha llevado ese premio, pero vosotros te decíais, bueno, si nos toca a nosotros y conseguimos ganar el certamen a nivel general, nos estamos refiriendo, oye, que va a ir destinado a la UNAC, a las personas que necesitan y que están con personas discapacitadas, que necesitan ahora mismo el qué, pues EPIs, mascarillas, guantes, etcétera, etcétera. Correcto, nosotros no hemos ganado el primer premio, el certamen al final ha podido recaudar 3.125 euros y ese dinero se va a destinar a Cáritas Málaga, sí. Que están haciendo también muy buen trabajo y los compañeros de la Tuna de Málaga que han sido los ganadores, han decidido donar ese dinero. Independientemente de eso, nosotros como Tuna también hemos decidido, y tras conocer el trabajo que está haciendo la UNAC, hemos decidido hacer una pequeña aportación también a título personal, a título de la Tuna de la UIP. Vamos a hacer esa pequeña aportación porque creo que se lo merecen y creo que están haciendo muy, muy buen trabajo. Así que bueno, no hemos podido conseguir el premio principal, pero sí hemos podido conseguir muchos premios porque nos han empezado a conocer mucha gente, se han puesto en contacto con nosotros gente de todo el mundo y sobre todo, bueno, pues hemos podido dar esa imagen a esa gente que está trabajando en centros para personas con discapacidad que lo necesitan y bueno, vamos a aportar un pequeño granito de arena en toda esta playa, ¿no? Así que yo creo que entre todos vamos a poder salir y conseguir. Además estamos de enhorabuena porque ya empezamos la desescalada y eso yo creo que es una noticia súper positiva. A ver, ¿la tuna para cuándo? Pues bueno, pues según para el plan ensayar, que se ha presentado. supone que la fase en la que se puedan encontrar los amigos, porque todos somos amigos, así y yo creo que en la fase 4, según están diciendo, ya la gente podrá salir. Bueno, no tenemos prisa. Yo creo que todo esto se tiene que hacer muy bien y la tuna va a estar cuando tenga que estar. Eso estoy convencido. Pero lo más importante, yo creo que no me conocéis, pero ya es la segunda entrevista que me hacéis. Soy una persona positiva y creo que y la tuna es algo muy positivo. Yo creo que tenemos que transmitir alegría y esa alegría la vamos a llevar a las calles en breve, seguro. Que sí hay que esperar hasta la última fase. Mira aquí que en julio, más o menos, ya está. O sea, bueno, con todo lo que hemos pasado, ¿no? Efectivamente, llevamos muchas semanas, llevamos muchos días, ya queda menos. Eso es cierto. Y como tú bien hacías referencia, ¿no? Ya se ha presentado esa hoja de ruta, ahora hay que hacerlo muy bien para que, bueno, esa hoja de ruta pasemos de fase o pasemos de pantalla rápidamente. Claro, ahora es la época de prepararnos, de nosotros, de ensayar cada uno de nosotros en nuestra casa. Pues vamos a poner el traje a punto, vamos a ensayar y después vamos a ver qué actuaciones hacemos, qué es lo que tenemos previsto, qué otras acciones a lo mejor podemos hacer, porque nosotros siempre estamos activos.
Importante lo que decía también, es época para el oyente que nos está escuchando, que quiera entrar en la tuna, que sea universitario y quiera entrar en la tuna, pues que es época de que se ponga en contacto con nosotros y que se vaya apuntando para cuando podamos salir, pues los podamos conocer. Así que nosotros con mucha ilusión y con muchas ganas, y más después de este certamen que nos ha dado un poquito de alas también, porque al final nosotros nos hemos quitado del día a día, ¿no? del trabajo, y hemos podido dedicarle mucho tiempo a un hobby que nos encanta. Yo no te quiero enredar mucho más porque sé que muchos estáis teletrabajando, Quique, y ahí haciendo pausas para atendernos vía Skype. Cuando salgamos, eso sí, la mejor composición en ese certamen, esa ha sido para vosotros. ¿Qué se ha valorado? ¿Os lo esperabais, eso de ser la mejor composición? Pues no nos lo esperábamos, la verdad. Participan tunas muy potentes con canciones también muy potentes. No nos lo esperábamos, sobre todo porque, bueno, pues en los certámenes, como en todo, se tiene muy en cuenta también el currículum de la tuna, se tiene en cuenta también de dónde procede, se tienen en cuenta... Competimos contra gente que han hecho vídeos de más de 100 personas cantando en sus casas y eso la verdad es que nos ha sorprendido. Nos ha sorprendido muchísimo las votaciones porque hemos hecho una buena campaña gracias a vosotros y a otros medios de comunicación, gracias a Patricia Moreno también, que nos ha ayudado en la comunicación, gracias a Xavi Torres, no me quiero olvidar porque Xavi Torres ha implicado también en el proyecto y ha estado retuiteando y ha estado moviendo pues en las redes sociales, eso también nos ha ayudado. Y claro, pues no te lo esperas, ¿no? Que tenga esta acogida, pero yo creo que la canción de Cuando Salgamos es una canción que, pues eso, que da esperanza, que es positiva, que además anhela lo que va a pasar dentro de muy poquito. Yo creo que eso el jurado lo ha sabido captar. La verdad es que hemos dado en la diana y eso es muy importante a veces. Qué importante, y además lo hicisteis o lo habéis hecho, ¿no? Pues en estas semanas, cada uno desde casa. Vamos a ponerla ahora cuando salgamos. Precisamente Juan Carlos, ya nuestro realizador técnico, nuestro compañero ya la tiene preparadísimo, y en cuanto acabemos de hablar contigo, vamos a escuchar y vamos a ver también cómo montasteis, ¿no?, la canción Cuando Salgamos, cada uno desde su casa. Qué dificultad tan grande, Quique. Pues sí, porque además hay que trabajar pues muy acompasados entre todos. Aquí Damián, que es Macaco, que es nuestro director bueno, es el que lleva todo el tema del montaje, pues nos ha dado instrucciones y era como un manual, un titular, o sea, era un manual donde todos teníamos que cumplir con la norma a rajatabla para poder ir acompasados, ¿no? Ha sido muy, muy difícil, muy difícil. Pero bueno, esto nos ha enseñado a que podemos hacer muchas más cositas y espero en breve pues poder llamar otra vez a la puerta de Canal 4, claro, y pediros que nos echéis una mano. Quique, esta es tu casa. Enhorabuena nuevamente por ese reconocimiento en esa primer certamen de Tunas Internacional Online que había organizado, como bien decía yo antes, la Tuna de Salamanca, que de esto saben, y que hemos hecho, bueno, hemos quedado estupendamente bien. Quique, enhorabuena para ti, para todos los compañeros. 68 me dijisteis que erais el otro día, ¿verdad? Somos bastantes, sí. No llegamos a 68, pero somos bastantes. Bueno, solo quería decir una cosita. Dime. Quería agradecer a todo el mundo, por favor, antes de cortar, quería agradecer la ayuda que nos habéis dado y sobre todo quería dar un mensaje de positivismo también a Bonardi, que es uno de los miembros de la Tuna, que ha tenido un accidente grave doméstico. Vaya. Y que está ahora mismo en el hospital, así que le damos un gran abrazo, muchos ánimos y que seguro que en nada estará bailando la bandera como lo hacía en el vídeo. Oye, pues que se recupere muy rápidamente el compañero y esperemos que no sea nada grave y que se recupere lo antes posible. Un abrazo para todos y yo, bueno, sigo diciéndote, Quique, que tenéis las puertas abiertas de este estudio, de esta casa, y que cuando podamos, aquí espero a una representación de la Tuna Baleàrica. Ahí estaremos, seguro. Gracias, Quique. Un abrazo fuerte. Un abrazo, adiós, buenos dies. Ho cap de dir, han fet aquesta cançó que han quedat beníssim en aquest certamen de tunes. Mos ho deia ara en Quique, el volíem saludar i sobretot donar-li l'enhorabona en directe, perquè clar, no és fàcil fer un vídeo d'aquesta manera, ara mos ho deia, no? Anar tots compassats, i a més amb una iniciativa solidària, que és donar una mà a la UNAC, que és aquesta associació que fa feina per a les persones amb discapacitat, no? I
que, tot i que no s'han duit el primer premi, sí que ja han dit que el faran i tindran un detall, una petita aportació també amb aquestes persones i amb aquesta associació. Ara vos deixam amb aquesta cançó, que l'altre dia ja la varen posar, varen sentir una mica, aquesta cançó que ha fet la Tuna Baleàrica, Cuando salgamos. Las gracias.